Hola, hemos creado este blog para que puedas tener mayor conocimiento. Tenemos una temática muy especial que es el cuestionamiento de los profetas y la pregunta es si existen los profetas hoy en día en el siglo XXI. Así que le pedimos a Dios, amada iglesia, juntos unidos, mas no divididos, que su palabra, donde ni una tilde ni una jota se van a quitar, ni se pueden quitar, sea revelado para poder entenderlo. Quiero comenzar con la comprensión de estos pensamientos. Entonces, referente, ¿existen los profetas hoy en día? Muchos dicen que sí, otros dicen que no, otros quizás ni lo saben. Pero la respuesta es, miremos el pensamiento, ley y gracia es igual a plenitud. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es igual a plenitud. Comencemos a enfatizar. Bien, entonces, antes de Juan el Bautista como profeta, el Elías que era de venir, es decir, Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías dentro de él. ¿Listo? No olvides ese punto porque va a ser el punto clave para saber si hoy en día existen profetas o no. ¿Cuál es el punto? Que el espíritu de Elías estaba en Juan. Entonces Juan tenía el espíritu de un profeta. ¿Listo? Continuemos. Y después de la resurrección de Cristo, que es lo que queremos saber, los nuevos profetas bíblicos, le llamo nuevos a estos profetas, porque quizás no los conoces, pero sí están escritos y están ahí, del Nuevo Testamento. Están en el Nuevo Testamento. Esto es igual a plenitud. Recuerda, plenitud es igual a ley y gracia y nada se puede dividir, porque somos uno solo, iglesia. Vamos, la plenitud es Cristo en sí mismo, siendo uno solo con el Espíritu Santo. Alfa y Omega, principio y fin, antes y después, ley y gracia, profecía siempre unida. ¿Listo? Esto es igual a ley y gracia, una sola son, y no pueden ser divididas. Esto es igual a plenitud en ambas. Tenemos que encontrar la plenitud para poder saber si realmente en estos tiempos hay profetas. ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a ver. Tenemos respuesta bíblica profetizada por el Mesías, por Jesús. Mira lo que él dijo, Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley. ¿Listo? Aquí está hablando del antes, de la hora y el después. No penséis que he venido para abrogar la ley. No he venido a quitarla, no he venido a dividirla, no vino a quitar la ley. Y menciona la letra O, los profetas. Es decir, que no vino a quitar la ley, pero tampoco vino a quitar los profetas. ¿Listo? No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que parezca el cielo, perdón, hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo vamos a leer en la Biblia, no vamos a quitar ni una jota, tampoco vamos a quitar ni una tilde, si realmente existen los profetas en el Nuevo Testamento, en estos tiempos y en los nuevos tiempos, después de la resurrección de nuestro amado Jesús. ¿Por qué coloco este punto clave? Porque recordemos que Jesús resucita, pero Juan ya había sido decapitado. ¿Y por qué coloco a Juan en ese punto? Para mirar los tiempos de antes y después. Porque la Biblia nos enseña que hay un versículo que dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Y en ese momento es donde muchos entramos quizás en confusión. Porque si fueron los profetas hasta Juan, pues no existen más profetas, porque solo fueron hasta Juan. Así que continuemos. Tú y yo vamos a desmenuzar. No olvides los tiempos. Tiempo número uno, los espíritus de los profetas, el espíritu de Elías que estaba en Juan. ¿Listo? Tiempo número dos, ¿vale? Jesucristo resucita, pero antes de que resucitara y demás, Juan había sido decapitado. Es decir, que en ese momento se terminaría como tal lo cumplido, que la ley y los profetas serían hasta Juan, para este tiempo. Bien, ¿qué pasa con el tiempo después de la resurrección?
y por qué la Biblia nos menciona profetas a partir de ese tiempo, a través del evangelista Lucas. Y tú y yo lo vamos a ver juntos. Así que continuemos, despacio. Va, dice, Hechos. El libro de Hechos, quiero que me escuches un segundo, el libro de Hechos lo escribió el evangelista Lucas, ¿vale? El mismo que escribió el libro de San Lucas. Así que vamos a ver primeramente Hechos capítulo 1. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 1? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Es decir, que Jesús ya había muerto. Cuando Él está escribiendo este tiempo, de este momento, para comenzar a ver las acciones de lo que va a seguir narrando el libro de los Hechos, ya Cristo había resucitado. Por ende, Juan el Bautista ya había sido decapitado y muerto, ¿verdad? Continuemos. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó, vino con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Listo? Entonces, a partir de ese momento, Lucas va a empezar a narrar una serie de acontecimientos y recordemos que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios y veamos qué nos dice la palabra del nuevo tiempo, del Nuevo Testamento y de los profetas. Veámoslo, continuemos juntos. No olvides los tiempos que te he mencionado. Repite y repite una y dos veces, tres veces el video. Así que vamos a leer Hechos, que fue el que lo escribió el evangelista Lucas. Hechos capítulo 13, versículo 1. Y partamos a mirar si existen los profetas del nuevo tiempo. Vamos a verlo. Entonces, Hechos capítulo 13, versículo 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. ¡Wow! Lucas nos está diciendo en el libro de Hechos, después de todo lo ocurrido, después de la muerte de Juan, después de la resurrección de Cristo, que existían profetas y maestros en su momento para el Nuevo Testamento. Es decir, ¿qué nos está tratando de decir Lucas? ¿Y sabes por qué digo el por qué? Porque Lucas escribe en su libro de San Lucas, en capítulo 16, versículo 16, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, aquí es donde todos nos preguntamos, bueno, Lucas, entonces, ¿si hay o no hay profetas? Porque el mismo Lucas se estaría contradiciendo. Y acuérdate, la palabra de Dios es plenitud, no está dividida, somos unión y es perfecta y agradable. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir Lucas? Porque Lucas nos está diciendo, Lucas capítulo 16, versos 16, nos dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Y aquí es donde en este punto muchas personas dicen que los profetas no existen en estos tiempos y que los profetas no existen después de Juan. Y no lo dicen las personas, entonces lo está diciendo Lucas. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Claro que sí, pero Lucas, te pregunto, tú que escribiste Hechos después de la resurrección de Cristo y los nuevos acontecimientos, ¿por qué entonces tú dices que existen profetas y maestros? Profetas y maestros. Y recordemos que ni una tilde ni una jota lo podemos quitar de la palabra de Dios. Es decir, que sí existieron y sí existen profetas después de Juan. Pues claro que sí, porque escrito está. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia profetas y maestros. ¿Viste? Es decir, que los profetas del Nuevo Testamento, ley y gracia, antes y después, aún existen y sí existen, pero vamos a seguir confirmándolo para que no perdamos los tiempos. Los tiempos
del Evangelio. Bien, entonces, toda la profecía de la ley en los profetas se proclamó hasta Juan. Esto es lo que nos dice Lucas, y así es. Pero en el Nuevo Testamento también existen profetas que seguían profetizando, siendo profetas. Lo vamos a ver juntos. Hechos capítulo 15, versículo 31. Esto ya había pasado después de la resurrección de Cristo. Ya Juan ya había muerto, así que leámoslo. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos, también eran profetas. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Es decir, que los profetas seguían siendo profetas después de Juan. ¿Entendiste? Si quizás no lo has visto, vamos a Hechos capítulo 21, versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Ok, otro profeta. ¿Lo entendiste, verdad? Bien, continuemos. Hechos capítulo 11, versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquia. Otros profetas. Recordemos, ni una palabra ni una tilde no se puede cambiar de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento existen profetas, los que están mencionando, y para el nuevo tiempo siguieron existiendo los profetas porque se están mencionando. Pero estamos hablando de los profetas del Nuevo Testamento, de estos tiempos. Claro que sí, siguen existiendo y lo vamos a seguir mirando. Continuemos. ¿Recuerdas que te mencioné anteriormente que no olvidarás, que no fueras a olvidar la palabra el Espíritu y los profetas? Es por esta razón. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 29. Asimismo los profetas, nuevamente, hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Y acá no quiero que te distraigas, voy a leerlo nuevamente contigo, esta última parte. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir? Juan estaba sujeto al espíritu de Elías. ¿Listo? Aquí se confirma. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir? Que todos los profetas que mencionamos anteriormente en Hechos, Judas, Silas, Agabo, están sujetos como profetas al espíritu de los profetas de Dios. Porque no solo está Elías, no solo está Enoch. Hay más profetas a los que ellos están sujetos. Bien, cada uno tiene un espíritu por parte de ese profeta y habita en ellos. Entonces, para terminar, Mateo capítulo 11, versículo 13 al 14, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Espero hayas entendido claramente que los profetas en estos tiempos en el Nuevo Testamento sí existen, bien, pero te recomiendo que con el Espíritu Santo, porque como somos una iglesia y el ministerio es quíntuple, Él jamás dividió la iglesia hasta el final. Jesucristo mantuvo toda la profecía en la ley y la gracia con maestros, apóstoles, discípulos, ¿vale? Perdón, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, ¿bien? Y los profetas son muy importantes en estos últimos tiempos. Así que sí existen los profetas, pero pídele al Espíritu Santo y al Espíritu de Dios que esas personas que se hacen llamar profetas, el Espíritu Santo, como nos enseña todas las cosas y no ha sido dividido el ministerio quíntuple en los últimos tiempos, te permita ver si esa persona realmente es un profeta, que puedas ver el espíritu de ese profeta. ¿Listo? De ese profeta. Así que un abrazo, perdón cualquier inquietud, se me iba a descargar la computadora, estúdialo, repásalo sobre lo que aprendimos y los tiempos y el espíritu de los profetas. Y cada tiempo te llevará a la verdad de este nuevo tiempo. Dios te bendiga, un abrazo
y continúa viendo el blog.